En esta charla de dolor oncológico vamos a enfocarnos principalmente en el tratamiento farmacológico del dolor y cómo llegar a la analgesia espinal en estos pacientes. El cáncer, ustedes saben que mundialmente es una enfermedad relativamente descuidada y se está convirtiendo en una de las causas más importantes de dolor, sufrimiento y mortalidad prematura, sobre todo en los países en desarrollo. En estos países, una de cada 3 personas será diagnosticado con cáncer y de estos, la mitad fallecerán por progresión tumoral. ¿Cómo nos ha ido a lo largo del tiempo en el tratamiento del dolor oncológico? Fíjense, más allá de que es una estadística antigua, la tasa de dolor por cáncer no tratado ha pasado del 40 al 33% en todos esos años. La verdad que es una de las patologías con mayor déficit en lo que es una analgesia adecuada. ¿Qué le duele a un paciente con cáncer? ¿Solamente durante la enfermedad? Fíjense que no. Durante la fase terminal, el paciente con dolor oncológico metastásico, el 64% de los pacientes cursan con dolor. Durante el tratamiento oncológico, el 60% y luego del tratamiento curativo, el 33% de los pacientes persistirán con dolor, que no es un porcentaje menor. Las causas principales de dolor en el paciente oncológico son invasión directa por el tumor, y esto es importante tenerlo en cuenta porque para tratar correctamente el dolor tenemos que saber qué tipo de dolor tiene el paciente. Cuando hablamos de invasión directa del tumor, entendemos que el tumor avanza sobre hueso, músculo o nervio sin respetar estructuras, por lo que tenemos que tratar siempre de dilucidar qué tipo de dolor tiene el paciente. Compromiso a distancia de la enfermedad, dolor post-tratamiento, como dijimos, post-quimio radioterapia, y dolor no relacionado con cáncer ni con su tratamiento. La prevalencia del dolor oncológico puede ser tanto aguda como crónica y han sido documentadas gran cantidad de síndromes dentro de lo que son los dolores oncológicos. La afectación directa del tumor es responsable del 85% de los casos del dolor y el 15% por el tratamiento. Y suele ser mixto. Esto que decíamos, ¿no? Que el tumor avanza sobre cualquier estructura anatómica, no respeta las estructuras, avanza sobre hueso, músculo, nervio. Por eso siempre el dolor oncológico es mixto. Puede ser inflamatorio nociceptivo neuropático, nociceptivo inflamatorio y neuropático. Por eso siempre el dolor oncológico es mixto y hay que pensarlo así, para poder enfocar un tratamiento que no nos frustre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del dolor? ¿Dónde se localiza? ¿A dónde se irradia? ¿Qué características tiene? ¿Hay alodinia? ¿Hay hiperalgesia? ¿Arde, pincha, quema, aprieta? Dependiendo de las características y lo que nosotros encontremos semiológicamente, nos va a orientar a cuánto componente neuropático tiene, cuánto componente inflamatorio, cuánto componente nociceptivo. Factores que lo desencadenan o lo alivian. En esto hay que prestar mayor importancia a lo que es dolor irruptivo. Si el dolor irruptivo es frecuente en el dolor oncológico y si no lo diagnosticamos, a veces aparecen los efectos adversos de opioides que aparecen. ¿Por qué? Porque si nosotros confundimos lo que es dolor irruptivo con el dolor mal controlado de base, vamos a tratar de tapar ese dolor con opioides de vida media larga y los periodos donde el paciente no tenga dolor va a tener efectos adversos. Entonces, importante diagnosticar si hay dolor irruptivo. Temporalidad, duele más de día, de noche, a la tarde, intensidad. Es importante siempre en la primera consulta poner un número a la intensidad del dolor para también entender cuán efectivo fue el tratamiento. ¿Cuáles son las posibles barreras para un adecuado tratamiento del dolor en el mundo? Falta de conciencia del dolor. Hay una evaluación deficiente del dolor. Esto de que, bueno, si es dolor oncológico, subo el opioide y ya está. Y esto no es así. Tenemos que ver qué tipo de dolor tiene el paciente. Baja prioridad otorgada al tratamiento del dolor. Esto se ve mucho en general cuando se focaliza el tratamiento más que nada en la quimio o la radioterapia. El dolor, bueno, pasa a segundo o tercer término, cuando en realidad es lo que invalida o disminuye la calidad de vida del paciente. Y falta de conocimiento de un tratamiento efectivo para el dolor. Y en cuanto a los médicos, cargan la prescripción de opioides. Muchas veces por desconocimiento se tiene miedo a los efectos secundarios, que todos sabemos que si el opioide es dado correctamente no debería invalidar a un paciente o empeorarle su calidad de vida si lo damos correctamente en las dosis adecuadas y lo titulamos en el tiempo adecuado. Miedo a la adicción, que todavía, aunque uno esto no lo pueda creer, en la población médica existe. La adicción es una característica de la personalidad de un paciente que busca la droga con otro fin. Como busca la droga puede ser el alcohol, el cigarrillo, es una característica de la personalidad. La tolerancia es cuando en años el paciente requiere aumentar la dosis para el mismo dolor. Incapacidad de distinguir entre el uso médico y abuso.
y la regulación restrictiva de sustancias controladas. En nuestro país la verdad que la regulación es muy alta, solo podemos prescribir opioides no más de 10 días y tenemos recetarios especiales sobre todo para los opioides mayores. En algunos países el reembolso inadecuado y los problemas de costo. Esto es importante que conozcamos la legislación de nuestro país. En Argentina los opioides mayores en dolor oncológico están cubiertos el 100%, ¿sí? Pero tenemos que hacer el pedido. Si desconocemos la ley, no podemos ayudar al paciente en eso. ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico analgésico en un paciente con dolor oncológico? Si tiene alto componente de dolor neuropático. Eso es un predictor de mal pronóstico. Si nosotros rescatamos en la primera consulta que hay un alto componente de dolor neuropático, primero adecuemos el opioide que estamos utilizando. Utilicemos los que actúan más en dolor neuropático, como pueden ser la buprenorfina, la metadona, que son de primera línea para dolor neuropático. Dolor irruptivo, si hay dolor irruptivo, lo que dije hoy, tratar de rescatarlo rápidamente. ¿Qué es el dolor irruptivo? Es un dolor que aparece en segundos, llega a 10 de intensidad y puede durar media hora, 40 minutos y realmente invalida al paciente. Esto puede aparecer 3, 4, 5 veces al día. Si nosotros diagnosticamos el dolor irruptivo, lo debemos tratar con opioides de vida media corta, de alta potencia y de rápida acción, como puede ser el fentanilo transmucoso o los opioides de liberación rápida en gotas, por ejemplo. Escalada rápida de opioides. Estos pacientes que iniciamos con un opioide hay que rápidamente rotarlos porque no alcanza la dosis o si tenemos que subir rápido la dosis aparecen los efectos adversos. En ese caso hay que rotar el opioide. Esto también es un predictor de mal pronóstico. Antecedentes de alcoholismo y abuso de drogas. Esto tiene que ver más con el miedo del médico a dar opioides en esta población. Que en realidad, si nos enfrentamos a un paciente de estas características, deberíamos elegir los opioides con menor potencial adictivo, como pueden ser, por ejemplo, la metadona. Trastornos afectivos, depresión o ansiedad, porque a veces el dolor no mejora solo con analgésico. ¿Qué contamos para tratar el dolor? ¿Con qué contamos? Esta es la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, son los medicamentos con los que contamos en Argentina. Tenemos en el primer escalón los antiinflamatorios no esteroides, en el segundo los opioides débiles, tercero opioides mayores y cuarto las técnicas intervencionistas. Esto creo que ya todos lo conocen. El primer escalón, ¿por qué no se pueden dar crónicamente en un paciente oncológico? Por los efectos adversos que generan. Los antiinflamatorios en uso crónico dan gastritis, hemorragia digestiva, insuficiencia renal, trastornos de las plaquetas, hipertensión, fibrilación auricular, por lo que no es recomendado tratar crónicamente a los pacientes con AINES. Sí podemos hacer ciclos cortos y rescatamos que además tienen dolor inflamatorio. El caso del paracetamol no es antiinflamatorio, es analgésico puro, así que sí lo podemos dar en forma crónica hasta 4 gramos día si no hay una hepatopatía subyacente. El segundo escalón, que son los opioides débiles, tienen efecto techo y son para dolor moderado de 4 a 6 de la escala visual numérica. Y los opioides mayores no tienen efecto techo, esto significa que no tienen dosis máxima, tenemos que dar la dosis que el paciente necesita y es para dolor severo. Muchas veces uno escucha decir, no, bueno, tiene una dosis muy alta de morfina. ¿Cuál sería la dosis muy alta de morfina? Es la dosis que el paciente necesita. Si no hay efectos adversos asociados, uno utiliza la dosis que el paciente necesita. Vamos a hablar unas palabritas de morfina y oxicodona. La morfina es un agonista mu y en menor medida kappa. Es importante que conozcamos en dónde actúa cada opioide para saber cuáles podemos mezclar porque no sabemos qué población de receptores tiene cada paciente en el cerebro. Entonces la morfina es agonista mu y en menor medida kappa. Una biodisponibilidad de un 30-40% y tiene dos metabolitos activos, el M6-glucurónido y el M3-glucurónido, que son los que se acumulan en la insuficiencia renal. Ustedes saben que la morfina se elimina por riñón, entonces los pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener neurotoxicidad asociada a la acumulación de estos metabolitos. Tiene muchas vías de administración, es uno de los opioides más dóciles, subcutáneo, intramuscular, vía oral, endovenoso, tópico. Duración de acción de la morfina de liberación rápida 4 horas, de los de liberación prolongada de 8 a 12 horas. Y acá tenemos las diferentes equivalencias según la vía de administración. En cuanto a la oxicodona es 2 veces más fuerte que la morfina. Y fíjense que es al revés que la morfina, es agonista kappa y en menor medida mu. La biodisponibilidad es un poquito mayor, 60-80%, metabolismo hepático, y la diferencia es que los metabolitos de la oxicodona no son activos, por lo que son menos tóxicos en caso de que hubiese insuficiencia renal. Hay varios artículos que apoyan su efectividad en lo que es dolor visceral, dado que hay más receptores kappa a nivel del tubo digestivo que en otros órganos. Un cuadro comparativo, biodisponibilidad de morfina menor que la de la oxicodona. Los metabolitos dijimos que en insuficiencia renal los de la morfina se acumulan y dan neurotoxicidad, no así los de la oxicodona.
por lo que en falla renal, si no tenemos otra opción, elegiremos oxicodona en vez de morfina, al igual que los efectos adversos del sistema nervioso central y liberación de histamina son menor con oxicodona, disculpen, en el segundo escalón y un dolor severo con el tercer escalón. Esto fue lo que aprendimos de antaño. Hoy en día se propone un enfoque analgésico en 2 pasos. Tenemos o el tratamiento convencional, que es el que propone la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, o el tratamiento innovador, que es un enfoque en 2 pasos. Es traslado directo del escalón 1 al 3. ¿Y qué se vio en estos trabajos? Que los pacientes que recibieron opioides del paso 3 de manera temprana tuvieron un mejor alivio del dolor, es decir, menos días con intensidad de dolor mayor a 5 de cada 10 pacientes. Por lo que hoy en día no tenemos que sí o sí pasar por un opioide débil para después pasar a un opioide mayor, sino que es directamente del escalón 1, uno podría rotar al escalón 3 en dosis bajas. Esto también es una recomendación de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en la que propone o ir a un opioide del paso 2 o dosis bajas de un opioide del paso 3. Acá hay otro estudio comparativo que comparan opioides débiles versus dosis bajas de opioide mayor y todos los resultados fueron mejores en los pacientes que comenzaron con una dosis baja de morfina en comparación con los opioides débiles de la OMS. Por lo que, como conclusión, tenemos que identificar el tipo de dolor, no quedarnos que siempre el dolor oncológico es nociceptivo, elegir el opioide adecuado y los coadyuvantes adecuados, administrarlos en los intervalos que corresponden a la vida media de la droga y no dilatar la rotación del opioide de ser necesario. ¿Cómo llegamos a la terapia intratecal? Les voy a mostrar este consenso, que es un consenso de recomendaciones para la infusión intratecal de opioides. Desde el 2007, la Sociedad Internacional de Neuromodulación ha organizado un grupo de expertos para evaluar la evidencia y crear un consenso para guiar, digamos, lo que es la práctica del uso de morfina intratecal. Se identificaron publicaciones del 2007 al 2015 y determinaron los niveles de evidencia y los grados de recomendación para la terapia intratecal. ¿Para qué se hizo esto? Para llenar los vacíos en la evidencia. ¿Sí? Este consenso tiene 31 puntos en los cuales hay recomendaciones fuerte, moderada o débil. Vamos a ver algunos de los puntos, dado que por el tiempo no vamos a llegar a verlo todo, pero para que nos queden claro que, digamos, los que hacemos clínica del dolor, ¿cuál es la mayor dificultad? Es la elección del paciente. ¿A qué paciente elijo para la infusión intratecal de opioides? Bueno, acá tenemos un cuadrito en el que el consenso después se los podemos pasar y lo leen con tranquilidad, en el que la recomendación es que si el paciente está con dolor, tiene que ser un dolor localizado, saber claras las características del dolor e ir probando el alivio con los diferentes opioides hasta que llegamos a la indicación de la terapia intratecal. El punto 8, las terapias intratecales deben usarse en un momento apropiado en el algoritmo y no como un tratamiento de rescate. Creo que esto es uno de los puntos más importantes para lo que hacemos clínica en tratamiento del dolor. Esto que dijimos previamente, ¿no? No dilatar la rotación del opioide. Yo no puedo pasar de un AINE a la infusión intratecal, por lo que para que el paciente pueda hacer tolerancia a opioides, lo voy a tener que pasar por los opioides mayores primero. Y si veo que es un paciente que ya sabemos que es del mal pronóstico para el tratamiento analgésico, bueno, hacer la rotación rápida de los opioides mayores. Si no funciona, pensarlo tempranamente, no con una terapia de rescate. La función de opioides intratecales dentro del algoritmo merece esta consideración. Comparando el suministro de opioides sistémicos, los intratecales son más seguros en cuanto a los datos de mortalidad y morbilidad y tienen menor riesgo de abuso. La evidencia clínica nos dice que mejora la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, así como su nivel funcional. Es una terapia altamente rentante y efectividad alta, prácticamente para todos los síndromes dolorosos asociados a dolor crónico en oncología. ¿Qué vamos a necesitar para elegir el paciente? Vamos a tener que evaluar los factores psicológicos, los factores fisiológicos y los factores sociales. Los factores psicológicos, hay que hacer una evaluación psicológica del paciente, entiende lo que es esta práctica y está dispuesto a aceptarla, si está dispuesto a mejorar su dolor. Factores fisiológicos nos toca a nosotros, saber qué tipo de dolor tiene el paciente, no que sea un dolor que vaya migrando por todo el organismo, que yo no tenga claro qué es lo que le duele. Y los factores sociales es si vive en un lugar donde uno pueda recargarle la bomba, donde haya un médico que sepa manejar este tipo de tratamiento. Entonces, selección del paciente. ¿En quiénes los vamos a pensar? En los pacientes que tengan ineficacia la terapéutica conservadora, o sea, alivio del dolor inadecuado,
y efectos secundarios intolerables. Alivio del dolor inadecuado, pero que ya hayan probado los opioides mayores en las dosis que corresponde, con el intervalo que corresponde, tomados con reloj como corresponde, no que tomaron un comprimido a la mañana y no tomaron más, 2 días no tomaron, otro día sí. O sea, uno puede decir que hay una ineficacia terapéutica cuando fueron dados como corresponde con la vida media y fue cumplido el tratamiento como corresponde. Consentimiento del paciente con el implante, las recargas y la movilidad del paciente, la movilidad o posibilidad de ser trasladado y que haya cerca un médico capacitado para manejar el sistema. ¿En qué pacientes lo vamos a elegir? Dolor crónico por cáncer, expectativa de vida mayor o igual a 3 meses, dolor resistente a terapéuticas convencionales, como les decía antes, que sean analgésicos por reloj, AINE, opioide, neurolépticos, antidepresivos, oral, endovenoso, transdérmico, las diferentes vías, ¿sí? Opioides sistémicos en altas dosis, respuesta favorable a la prueba con morfina espinal y no tener contraindicaciones para el implante. ¿Qué perfil vamos a buscar en los pacientes? Que estén bien informados, que tengan una expectativa realista, no es que me ponga la bomba y el dolor desaparece para siempre, sino que el colocar la infusión intratecal de opioides lo que nos va a permitir es quizás disminuir las dosis vía oral, quizás disminuir los adyuvantes, ¿sí? Pero no que de golpe le ponga el catéter y va a desaparecer el dolor mágicamente. Posibilidad de participación en programas de rehabilitación, eso es muy importante, pacientes que quieran mejorar, que tengan adhesión al tratamiento y con deseos de mejorar. Malos candidatos, los pacientes que tienen síntomas inespecíficos o erráticos, o sea, dolores migratrices, que no saben describirlos, que a veces duelen, a veces no, que solo quieren manifestar la queja. Hay muchos pacientes que manejan a su familia con el dolor, por ejemplo. Esos pacientes cuando hacen un uso secundario del dolor, uno sabe que va a ser muy difícil poder sacarle el dolor. Dicen más de lo que hacen, no, digamos, no van a participar, por ejemplo, de proyectos de rehabilitación porque no quieren mejorar, o trastornos de personalidad como psicosis. Estos pacientes, la verdad, no serían los mejores candidatos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para analgesia espinal? ¿En quiénes no podemos ofrecerle analgesia espinal? Tumor que estén invadiendo el saco tecal, emaciación, sepsis, pacientes que estén infectados, por supuesto que no, o sospecha de infección hasta que no esté descartada, hipersensibilidad a la medicación o a los materiales. Volvemos a los puntos del consenso. Punto 11 del consenso. Los algoritmos se basan en evidencias y consensos sobre seguridad. ¿Sí? El médico debe guiar la atención individual de cada paciente. Entonces, diagnóstico del dolor, tiempo de supervivencia esperada. Eso nos influye a nosotros, a los médicos que hacemos clínica para la elección del paciente. Sostenibilidad del régimen intratecal, ¿sí? Que tenga exposición previa a opioides. ¿Por qué? Un paciente que nunca tuvo exposición previa a opioides, le voy a poner la bomba intratecal y va a estar vomitando, va a estar mareado, va a estar dormido, no va a tolerar los efectos adversos. Tienen que ser pacientes que ya hayan hecho tolerancia a opioides. Ubicación del tipo de dolor y estado psicológico del paciente. Y la hidromorfona está en periodo de aprobación. Punto 9 de consenso, se recomienda, les resumo, que la monoterapia sea la indicada de primera línea y si eso no es eficaz, uno podría usar por recomendación del consenso una terapia combinada. Acá les pongo las combinaciones posibles. Para dolor neuropático, si el paciente predomina en su síndrome doloroso el dolor neuropático, pensemos en ciconotida. Nosotros en Argentina no tenemos ciconotida, opioide más anestésico local solo, clonidina más opioide o clonidina solo. Y en nociceptivo, ciconotida, opioide más anestésico local u opioide solo también. ¿Sí? En dolor por cáncer, la evidencia sugiere que la terapia combinada podría justificarse como una estrategia de primera línea pero si el paciente responde a la morfina como medicamento único durante un ensayo, todavía se recomienda que se usen inicialmente los medicamentos aprobados. O sea, que si en la prueba intratecal fue efectiva solo con morfina, es lo que tenemos que utilizar. Si vemos que más adelante el dolor aumenta y no alcanza con eso, uno podría combinarlos con otros medicamentos. Acá tenemos las dosis equivalentes de morfinas, fentanilo y hidromorfona epidural. ¿Y cómo son estas pruebas que dijimos? Hay dos formas de hacer la prueba. Yo elijo al paciente, selecciono un paciente para la bomba intratecal y voy a hacer la prueba para ver si le pido la bomba definitiva. Hay dos formas de hacer la prueba, un ambulatorio y una prueba continua que se hace internado.
La prueba ambulatorio es de un bolo único intratecal, que se colocan 0,15 miligramos de morfina intratecal en bolo único, y se ve qué pasa con el dolor. Le preguntamos al paciente cuánto alivio tuvo. Y la prueba continua es la que nosotros hacemos en nuestro sanatorio. Se coloca un catéter intratecal transitorio conectado a una bomba de infusión continua y se interna al paciente de 3 a 5 días, no más de una semana, porque aumenta exponencialmente el riesgo de infección. ¿Qué buscamos con estas pruebas? Ver qué alivio tiene el paciente, ¿sí? Y qué efectos secundarios tiene. ¿Cuándo vamos a decir que la prueba es positiva? Cuando hay un alivio del 50% o mayor, ya sea con el bolo o con el catéter intratecal. A veces llegar a más del 50% del alivio, cuando conectamos el catéter, nos cuesta está unos días internado y ya nos dice que tiene más del 50% de alivio. En ese caso, estamos habilitados a pedir la bomba definitiva. Acá tenemos una foto de lo que sería la bomba, el catéter intratecal con una bomba externa. Tratamos de que sean las bombas de quimioambulatorio, porque así de esta manera podemos probar si el paciente puede caminar, se puede sentar, puede ir al baño con la bomba intratecal y el dolor vuelve o no a aparecer con esos movimientos. ¿Qué efectos secundarios nos puede dar la morfina intratecal? Los mismos que podemos tener cuando damos vía oral o endovenoso. Náuseas o vómitos. Las náuseas o vómitos son efectos adversos de la titulación del opioide. Ustedes saben que esto es por sensibilización del centro del vómito a nivel central, por lo que esto es dosis dependiente. Podemos dar antieméticos, pero quizás tengamos que titular más lentamente la dosis. Pruritos por la liberación de histamina, que podemos dar antihistamínicos y ver si es tolerable o no. Debilidad. En general, los pacientes que ya hicieron tolerancia, tanto edema, diaforesis o debilidad, son infrecuentes. Disminución de la libido, esto se ve en pacientes con una dosis muy alta de opioides en forma crónica. Retención urinaria sí es un efecto adverso que puede aparecer cuando hacemos la prueba intratecal o colocamos la bomba. Y esto tiene que ver con la pérdida del reflejo miccional por el músculo detusor de la vejiga y el aumento de la tonicidad del esfínter, que esto se puede tratar con diazepam o bajando la dosis, también es dosis dependiente y es un efecto adverso al cual se hace tolerancia. Al efecto adverso al que no se hace tolerancia es la constipación, por lo que sí hay que tratar la constipación crónicamente. Ustedes saben que los opioides dan constipación porque disminuyen el peristaltismo efectivo, aumentan las ondas peristálticas no efectivas, aumenta el tono esfinteriano y retrasa el vaciado gástrico. Y además deshidrata la materia fecal. Esos son los mecanismos por el cual generan constipación, por lo que tenemos que decirle al paciente que tome mucho líquido y si es necesario pondremos laxantes que aumenten el peristaltismo intestinal. Eso hay que evaluarlo en cada paciente, qué tipo de laxante es el más efectivo. Ustedes saben que hay osmóticos, otros que aumentan el peristaltismo, otros que son inhibidores de los receptores endoluminales de opioides. Entonces elegiremos el que nos parece más adecuado para cada paciente. Punto 17 del consenso, la dosis inicial de opioides intratecales y psiconotina debe ser tan baja como sea razonable esperada para proporcionar analgesia. En general, cuando vamos a poner la bomba intratecal de morfina, los pacientes ya vienen con opioides. Ya tenemos un demo de morfina, ¿sí? Un demo de morfina que el paciente venía tomando antes de que coloquemos la bomba intratecal. En general, lo que hacemos es pasar ese demo, disminuir un 30% y probar intratecal cómo lo tolera, qué efectos adversos tiene y qué beneficio analgésico obtenemos. Y en base a eso iremos titulando la dosis. Acá tenemos las dosis de bolo recomendada para cada opioide. Recomendaciones de con qué dosis empezar en cada paciente de la bomba intratecal, pero les recuerdo que siempre es importante tener en cuenta qué demo previo tiene el paciente a la colocación de la analgesia intratecal. Estas son las dosis máximas recomendadas de cada opioide para el uso intratecal. De morfina tenemos 15 miligramos, psiconotida 19 microgramos y la morfona 10 miligramos. Los datos clínicos sobre la morfina intratecal continúan respaldando su uso como terapia de primera línea. Desde 1983 a la fecha, hay muchos estudios que muestran su eficacia en la infusión a largo plazo, tanto con morfina como aditivos de morfina y achuantes. Y para concluir, yo les quiero transmitir, sobre todo a los médicos que hacemos clínica del dolor, que siempre la dificultad creo que radica en pensarla, ¿no? En pensar la terapia intratecal. Muchas veces estamos frente a pacientes de difícil manejo del dolor, digamos que nos es difícil encontrar el opioide, encontrar la dosis, sin que aparezcan efectos adversos. Pensémoslos en esos pacientes.
primero qué sobrevida tiene el paciente, recuerden que tiene que ser más de 3 meses, que sepan claramente qué tipo de dolor tiene el paciente, ¿no? Que sea un dolor que un día le duele un lugar, otro día otro, un día una característica, otro día otro, que sea un dolor que esté bien localizado, que sepamos las características, que tenga un alivio inadecuado del dolor, pero con opioides de vida media larga, habiéndolos dados correctamente según la vida media de cada medicamento y que haya sido cumplido el tratamiento como corresponde por el paciente. De esa manera podemos decir que el tratamiento convencional fue frustro. Que en esos pacientes que a veces encontramos la dosis para calmar el dolor, pero que los efectos secundarios nos limitan el tratamiento. En esos pacientes también tenemos que pensar en la terapia intratecal, porque muchas veces cuando rotamos el opioide de vía, en este caso intratecal, esos efectos secundarios disminuyen. En los pacientes que tenemos ascenso rápido de opioides y no encontramos alivio. En estos pacientes pensémoslo tempranamente, como dijimos cuando empezamos la charla en la parte del consenso que dijimos el punto 8, que la terapia intratecal no es una terapia de rescate. Entonces, pensémoslos cuando haya un demo adecuado, no llegamos a un demo de 600 de morfina y ahí nos acordemos de indicar la bomba. Hay que indicarla cuando hay un demo un poquito más aceptable, por ahí de 300 o menos. Pero bueno, sobre todo en estos pacientes, ¿no? Que es muy dificultosa llegar a una analgesia adecuada sin tener efectos adversos indeseables. Bueno, muchas gracias a todos.